ya lo sabe, ya estamos en época de Cuaresma. Por supuesto, es de suma importancia buscar lugares de donde consumir alimentos en buen estado, higiénicos, pero también económicos. Cheque esta opción. Este es el mercado de San Pedro de los Pinos, conocido como el Mercado de los Mariscos, uno de los lugares donde la Secretaría de Salud Capitalina implementa un operativo de vigilancia sanitaria por temporada de Cuaresma. También ha otorgado más de 10,000 reconocimientos por buenas prácticas de higiene a locatarios y personas dedicadas a la preparación y venta de alimentos, con temas que incluyen desde cómo deben de estar escogiendo los alimentos, cómo conservarlos en su interior, dependiendo de cuál sea de estos, cómo los deben de manejar siempre con mucha higiene y sobre todo la preparación. En principio debe de tener una higiene personal, las manos siempre limpias, uñas recortadas, particularmente. Uno de los comerciantes mostró las características que debe tener un pescado fresco. El pescado debe tener esta consistencia, tiene que estar duro, tiene que tener los ojos brillosos, no sumidos, tiene que tener agarra roja, pechuga rosada y es cuando está un producto verdaderamente fresco. La gente puede acercarse con la familia a disfrutar de los mariscos de San Pedro de los Pinos. Correcto, o sea, una persona puede salir súper bien comida con 120 pesos. Mantenemos nuestros precios para poder, ahora sí que tener a la gente con nosotros. Como parte del operativo, se lleva a cabo un análisis de muestras de alimentos marinos crudos y cocidos para verificar el estado de conservación y detectar aquellos lugares que no cuentan con las medidas básicas de higiene. Hasta la fecha, ningún establecimiento ha sido sancionado por malas prácticas. Con imágenes de Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.